Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasa la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. ¿Sabía usted que la forma en la que está ahorita en la vida, en la forma en la que usted recibe los problemas, afronta las dificultades y también afronta los momentos buenos, tienen que ver en la forma en la que usted nació, pero también tienen que ver la forma en la que usted vivió ese espacio de cuidado, que tal vez no fue de cuidado o tal vez sí, ya lo estaremos hablando con nuestra grandiosa invitada. Pero cómo influye ese instante de la vida tanto para nuestras madres como para nosotros, nosotras, nosotres. Entonces, hoy hablaremos de ese momento, pero lo hablaremos en distintos puntos de vista. En la comunidad, la partería, qué significa también una casa de saberes en donde nos aprendemos a escuchar, desde los tejidos más íntimos hasta las palabras que tal vez nunca habíamos escuchado, en las sexualidades que nunca habíamos escuchado. Y también podernos encontrar en comunidad y empezar a hablar de una red de voluntades. Hoy tenemos una invitada maravillosa, especialmente es Casa ANSI, pero tenemos una de sus creadoras que es Nati Florian, nos acompaña. Enviamos un saludo especial a Sara Muñoz, que también está en otras labores precisamente de la casa, pero feliz, contentos nosotros de ser Banca del Parque Radio, un espacio donde se reciba a las mujeres sabedoras, a las parteras y también a las médicas que están siempre en esa búsqueda de limpieza, de sanación desde todas las dimensiones. Lo estaremos hablando más adelante. Yo soy Jacdi López y les doy la bienvenida. Nati, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Banca, gracias por sentarte. Cuéntame, por favor, ya son 9 años de partería, ya es una casa inmensa, Casa ANSI, que ahorita les cuento dónde queda ubicada, es maravillosa. Y laboratorios de sexualidad, escucharnos desde los tejidos más íntimos hasta exposición extraña, pero muy cuidada porque también tiene unas reglas. Cuéntame un poco más. ¿Quién es Nati Florian en Casa ANSI? Buenos días, Jacdi. Muchas gracias por la invitación a Banca del Parque. Siempre para nosotros es un honor poder venir y compartir pues todo lo que se está haciendo por la salud de las mujeres y por la salud también de toda la comunidad. Bueno, pues Natalie Florian acá, partera, 9 años ya de experiencia y pues precisamente AMSI es un colectivo de mujeres sabedoras, parteras, también trabajadoras de la salud como en el área de la psicología, del trabajo social y precisamente pues es un colectivo que busca la soberanía del cuerpo de la mujer y el cuidado de estos procesos, como tú lo decías, tan importantes para la sociedad y para el mundo entero, ¿no? Que es el nacimiento y el cuidado de la vida. Hablábamos fuera de micrófonos. ¿A ti te molesta que te diga así? No, perfecto. Que este es el momento más importante tanto para nuestras vidas, por supuesto que es nuestro nacimiento, pero también el de nuestras madres. Entonces, y la vulnerabilidad también por la que están pasando es increíble. Y bueno, esto pues se habla como es una mujer embarazada, con cuidado, pero más allá de eso, no. Porque uno tiene que tener conciencia de otro tipo de cuidados. Si llevamos miles de años y no nos ha pasado nada. Lo digo sarcásticamente, quiero aclararlo. Claro que sí, pues precisamente desde nuestra práctica y nuestro oficio, el acompañar familias en este proceso de nacer en casa, de nacer en un espacio seguro, nos hemos dado cuenta a través del oficio que es el espacio de posparto es el espacio de mayor vulnerabilidad en la vida de una mujer. Precisamente si vemos a lo largo de la historia de las mujeres, pues en su vida pasamos por diferentes etapas de transformación, pero el momento de gestación, parto y posparto, pues es el momento donde hay mayor vulnerabilidad, estamos con un cuerpo que atravesó pues un proceso traumático, estamos emocionalmente supremamente vulnerables y aparte de eso tenemos una vida que cuidar que depende totalmente de nosotros para sobrevivir.
¿sí? A nivel, digamos, de la comunidad, de la institución, a lo largo de la historia, pues se ha generado una distancia donde lo que prevalece es la salud del bebé. Entonces, si tú ves en los protocolos de los hospitales, una mujer llega, tiene su bebé, entra a ser prioridad del bebé y la mujer ni siquiera tiene un acompañamiento psicológico. Simplemente, si tú ves los protocolos, tiene una visita después del parto que son 10 minutos, donde ni siquiera se le mira a los ojos, simplemente se da un diagnóstico general y se envía a la mujer a la casa en un estado totalmente de soledad, donde no hay un acompañamiento ni de la comunidad, porque ya los procesos de cuidado que son ancestrales, de nuestras abuelas campesinas que decían hay que cuidarse la dieta, son 40 días de posparto, que es fundamental para la recuperación, tanto psicológica, emocional, es un proceso de iniciático para la lactancia, para entender cómo nos relacionamos en este nuevo cuerpo, porque nos transformamos totalmente, o sea, es un cambio físico, emocional, espiritual, mental, y aparte de eso tenemos una gran responsabilidad que es ser cuidadoras de una vida. Entonces, en este momento de mayor vulnerabilidad es donde más se vive violencia doméstica, donde más se vuelve invisible la labor de la mujer. Entonces, como la sangre, el sudor y la energía vital no se puede medir como si fuera dinero, entonces parece que no fuera valioso. Entonces, una mujer en un posparto a los 10 días ya tiene que pensar en producir, en ser una mujer fitness, en estar feliz y agradecida porque todo salió bien, pero no se nos permite explorar esa profundidad que es la llegada de la vida y ese momento donde hormonalmente estamos en una caída abismal hormonal, donde sentimos un vacío y una soledad que nadie más puede sentir porque solo a nosotras la vida nos atraviesa el cuerpo. Yo digo que nosotras somos semillas y que nos rompemos para dar vida, ¿sí? Y así mismo pasa, nos rompemos, nuestros cuerpos se rompen literalmente, nuestros huesos se abren, nuestros tejidos se abren y nos damos a la vida. Y ese momento necesita que ser visto por la comunidad, por la sociedad, porque de ahí empieza la vida. Entonces una mujer con su salud mental decaída, una mujer sola, una mujer con su cuerpo lastimado, con su emoción lastimada, ¿cómo cría hijos y personas saludables para un tejido social en bienestar? Es un niño que está solo, es un niño que obviamente manifiesta en su cuerpo lo que está pasando. Entonces es una serie de situaciones y circunstancias muy invisibilizadas, o sea, nadie habla del posparto de las mujeres. Nació el bebé y todo está perfecto, la mamá está bien, pero nadie piensa en las necesidades de la mujer, ni las instituciones, ni la comunidad, ni la familia. Como no se puede cuantificar en dinero, en producción, entonces parece que nuestra sangre no tuviera un valor, que el producir leche no tuviera un valor. Entonces tenemos que producir, tenemos que salir y empieza un círculo vicioso de malestar, de soledad, de maternidades que ni siquiera sabemos después de que tenemos nuestros hijos si lo hemos deseado, porque parece que tener hijos fuera un tema de soledades, ¿sí? De que tenemos que atravesar esto solas, pero tener hijos y la vida es un tema colectivo que merece ser cuidado por todos, porque finalmente es la semilla humana que queda como legado en los territorios. Es súper interesante, de verdad, este tema por muchos lados. Mientras tú me ibas contando, yo me iba acordando de un montón de cosas. Primero, todo este tema de violencia obstétrica en Colombia y en el mundo, porque hay que decirlo, esto es un tema mundial y se tiene que establecer como una necesidad pública. Aparte del tema de la descontextualización, que tiene mucho que ver, ¿no?, con esta violencia obstétrica, descontextualización de la mujer, de dónde viene, qué estado económico tiene, comió o no comió. O sea, es importantísimo para poderle atender también en estos espacios, que Casa AMSI se encarga de eso, ¿no? Como de recibir a esta mujer en esta casa y hablar, empezar a hablar
Pero algo que también me surgió dentro de esta conversación es cómo poder llegar a tener esta conciencia de la maternidad, del embarazo, si antes no nos sentamos a tener conversaciones de nuestra sexualidad, cómo sentimos el placer, cómo empezamos a sentir nuestros genitales, este tema social y moral también, entonces de la masturbación, el placer. Son muchos los temas que corren, pero Kazam sí los empieza a involucrar para hacer conversaciones. Y justamente empiezan unos conversatorios que ahora se transformaron en laboratorios. Cuéntame un poco más y cómo no solamente esto es para las madres, sino para los seres humanos, este espacio. Así es, pues como tú dices, iniciamos con un proceso de conversatorio que era simplemente hacernos preguntas de cómo nos gusta sentir, cómo nos gusta compartir nuestro placer, cómo nos gusta comunicarnos, ¿sí? Nuestra intimidad. Y precisamente eso es un ejercicio de soberanía. Cuando nosotras podemos entender cuál es nuestro placer, también podemos decidir sobre nuestro cuerpo y sobre cómo queremos, si más adelante maternar, pues viene desde ahí. Entonces lo que tú dices, desde conocer nuestro propio placer, desde conocer nuestro cuerpo, viene todo un proceso que se empieza a desenvolver en que finalmente es la soberanía, el poder decidir sobre nuestros cuerpos, y ahí viene un proceso pedagógico que es como desde mi cuerpo de mujer sé aceptar y sé cómo me gusta, cómo me hago la pregunta, porque eso es algo que es muy profundo. Ahorita nosotros hablamos mucho de que somos la primera generación de mujeres en la historia de la humanidad en Colombia que podemos decidir cómo queremos. ¿Sí? Ahorita somos la primera generación de mujeres que podemos decidir cómo queremos parir, cómo queremos gestar, cómo queremos maternar. A nuestras madres, no, ellas no pudieron decidir, ellas tuvieron hijos porque les tocó. Nuestras abuelas, pues imagínate, si nuestras madres son historias de terror, nuestras abuelas de ahí para allá, no hay dónde ver, ¿sí? Pero de aquí para adelante somos la primera generación de mujeres que podemos decir yo quiero sentir así, a mí me gusta el placer así, cómo me hago la pregunta de cómo quiero maternar en placer, cómo quiero ser cuidada. Y precisamente ese es un proceso de educación y pedagogía que es cómo informamos a las mujeres sobre sus derechos, cómo vamos al hospital y sabemos que tenemos la posibilidad de hacer un plan de parto, que tenemos una ley que es la ley de parto humanizado que acoge unas prácticas específicas y que son una obligación de las instituciones cumplirlas, como que estemos acompañados por nuestro compañero, que nos permitan alimentarnos, caminar y que sea un proceso humanizado del parto. Esto es algo que el 80% de las mujeres no sabe que puede exigir esto. Entonces, precisamente es un tema de pedagogía que empieza desde mi sexualidad y de ahí yo cómo exijo y cómo quiero ser cuidada, porque esto no es un tema de que estoy pidiendo un favor, ¿sí? Que eso lo hablamos mucho con las madres recién paridas. Cuando uno no pone nada, pide un favor, pero cuando tú pones sangre, tejidos y energía, tú tomas lo que te corresponde. Y cuando tú tomas lo que te corresponde, dices, yo necesito esto, y no solo de mi familia, de mi compañero, de mi comunidad, lo que necesito a nivel de la institución, cuáles son mis derechos por traer vida, ¿sí? Porque hay un proceso de infantilización, de violencia, de falta de información, donde perdemos toda la soberanía y la autogestión de nuestra salud. Y ahí por eso viene esta necesidad tan grande de crear esta red de voluntades. Totalmente. Bueno, te me vas adelantando un poquito, importantísimo nombrarlo porque precisamente sí surge esa necesidad, pero las comunidades empiezan también a mirar a los ojos y a decir todo lo que tenemos que abarcar, tenemos que unirnos, usted hace tal, bueno, entonces unámonos y podemos acoger, informar, educar. También me parece importantísimo este tema en otros temas lo llamamos del aprendizaje justamente de profesionales que ya salen de una universidad con todos los saberes, pero también se puede aprender de las parteras, por supuesto. Entonces estos espacios que se vuelvan de aprendizaje para estos profesionales es maravilloso y eso hace parte también de esa voluntad, siento yo, y ahorita nos explicarás mejor qué es esta red de voluntades, pero también esa voluntad de, como en esa no soberbia de la academia, de la intelectualidad. Ya lo sé todo, no necesito nada, porque las parteras está incontable en estudios que han determinado cosas que en el salón o en estos quirófanos no se entienden, no se encuentran ni se perciben.
precisamente por esa falta de entendimientos de sus propios cuerpos. Es decir, un profesional o una profesional de la salud puede no tener entendimiento de la salud en su propio cuerpo. Entonces es muy interesante, esto es hablar de seres humanos. Y también quiero nombrar algo muy chévere, y es que Casa AMSI, Sara y Natalie hicieron parte de la Semana de la Esperanza, justamente llevando sus saberes, llevándonos un taller muy lindo. Me encantaría que me contaras un poquito sobre esto y a quiénes estaba dirigido. Yo les voy a contar un poquito. Estaba dirigido a cuidadores, cuidadoras y también a exploradores de las tierras colombianas, de las tierras del mundo. Y importantísimo decirlo porque son defensores de derechos humanos, son gestores de paz, es decir, tienen que ir a explorar el pueblo y la Colombia profunda. Y esto tiene otra mirada también desde los saberes de Casa AMSI. Cuéntame, que es súper interesante eso, por favor. Pues precisamente como hablamos del cuerpo, hablamos del territorio. No puede haber una desconexión entre el cuerpo, el territorio y lo que habita el territorio, que son las plantas, las rocas, los cuerpos de agua, que precisamente es un reflejo de lo que somos nosotros internamente. Entonces, en este taller tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido por las plantas de la ciudad, que son precisamente eso, como desde lo bogotano, desde la ciudad, desde la congestión, podemos encontrar también estas plantas que tienen ya una historia en la ciudad, que crecen en el cemento y que son también pues nuestras aliadas, ¿no? Entonces, este taller se habló de la importancia que era reconocer estos seres que también habitan los territorios con nosotros, y se hizo un proceso de reconocimiento de qué tanto sabemos de ellas. Y fue muy especial porque precisamente uno de nuestros enfoques es el conocimiento de los saberes populares, y entre un grupo pequeño de 10, 15 personas siempre sabemos algún remedio, alguna práctica de nuestra abuela. Entonces este taller fue, bueno, tenemos aquí una serie de plantas, ¿cuáles reconoces y en qué momento de la vida los has utilizado? Y todos teníamos un recuerdo de la manzanilla la usó mi mamá para mi dolor de estómago, mi abuela me hacía unos emplastos, y al final todos somos dueños de estos saberes populares. Y este taller precisamente era un taller de recuperar los tejidos, ¿sí? Social, de cómo nos juntamos desde eso que somos como pueblo. Y fue una experiencia maravillosa. Las personas que estuvieron muy agradecidas, y el tener contacto con las plantas dentro de una ciudad es como algo extraño, pero ahí están en todas partes. Me encanta porque nombras algo genial, pues todo es genial, la verdad. Yo amo estos temas, y es la memoria popular. La memoria popular, que en este caso, bueno, el tema de las plantas, toda esta memoria de las sabedoras y sabedores, pero especialmente de las mujeres campesinas, cómo lo empezamos a traer de las abuelas acá a la ciudad, y cómo empezamos a asumir que nosotros también somos dueños de un legado, y no por ser ciudad, porque tiende a pasar mucho que no tenemos nada, pues es cemento y no hay legado, no hay costumbres, no hay nada que guardar. Y qué bonito, porque esto nos puede acercar y nos acerca mucho más a ese tejido de qué pasa en mi casa. Entonces empieza a ser uno el recorderis, y también a reconocer a las abuelas dentro de la misma casa como sabias y sabedoras. Me parece importante. ¿Qué memoria popular hay? Entonces AMSI se va metiendo en la casa, no, en los familiares, y empiezan a haber conversaciones interesantes y preguntas interesantes, y eso es lo más importante, empezarse a cuestionar. Como estamos hablando ya de cuestionar, entonces ya vamos llegando a la red de voluntades. La red de voluntades, no, perdónenme, yo me salto un poquito, porque Casa AMSI también uno va al consultorio. Se los juro, es lo más delicioso, se los recomiendo con todo mi corazón. He ido, por supuesto, y te reciben en un espacio donde está la cocina, al lado está la cama, y se sientan a tu alrededor contigo a escucharte, y te van atendiendo y pasándote bebidas calientitas. El aroma es delicioso a plantas, y tú ves esa cocina llena de plantas y te empiezan a atender y como a acoger. Yo siento, y lo hablábamos mucho cuando estábamos allí, que uno entra como un vientre cuando entra a Casa AMSI. Entonces es interesantísimo porque uno sí se siente inexplicablemente, y aún desconociendo ya tal vez después
como tan raro esta calidez. Eso me parece importante nombrarlo porque ya no lo cuentas. Hay una sabiduría en las plantas. ¿Cómo lo lleva a Casa AMSI en este consultorio? Pues precisamente nosotras como fundadoras con Sara venimos de habitar territorios fuera de Bogotá. Yo soy bogotana, pero viví 15 años en Silvania, Cundinamarca, y Sara también vivió 10 años en Ubaque, y tenemos pues esa raíz también de que hemos habitado, sembrado nuestras propias plantas y hemos tenido una relación muy íntima. Ya ahorita al volver a Bogotá ha sido como, bueno, encontrar estas aliadas de ciudad que están creciendo en el cemento y a la vez traer estos conocimientos que tuvimos en el campo y poder sembrarlos acá. Y es como eso que es de todo el territorio cundiboyacense, que es una gran variedad de plantas y de conocimiento, digamos, a nivel de territorio, y poder traerlo a Casa AMSI con la verbena, la menta, el poleo, todo, y poner en un laboratorio precisamente, pues es algo maravilloso. Es como traer un poco de nuestros territorios y de nuestra experiencia de la tierra y el campo a esta casa, a este vientre, a este útero. Bueno, es de verdad de nuestro mayor gusto poder tener a Casa AMSI aquí en Banca y hablar hoy justamente de la red de voluntades que se propone también a conversar como un espacio restaurador de tejidos, hablando incluso desde el territorio, desde el cuerpo, y cómo esto puede influir en ese maltrato, en la memoria, en el olvido, también en el conflicto armado. Cuéntame por favor un poco más sobre la red de voluntades. Pues precisamente la red de voluntades nace de encontrarnos acompañando estas familias, donde nos dábamos cuenta que era tan importante la pedagogía, ¿sí? Que era cómo enseñamos al padre a cuidar de la mujer, cómo enseñamos al hermanito mayor a entender y a ser empático con el proceso que está pasando su mamá, cómo a la comunidad, a las madres, a las abuelas, a los tíos, a los amigos, a las personas que están cerca de estas familias que inician su proceso como padres, nos dimos cuenta de la importancia que es precisamente hablar de esto y hacer pedagogía. Entonces, ¿cómo iniciamos esta red? Precisamente con las familias que ya hemos acompañado. Sí, justamente estaba viendo en este feed de Instagram que está muy lindo, hay unas cosas preciosas y lo acompaña a estas publicaciones una espiral. Y esta espiral dice: el cuerpo está relacionado y hace parte de otros sistemas como la familia, la comunidad y el territorio. Es por supuesto lo que acabas de decir, pero me parece interesante cómo tiene que ver también, o sea, enseñar a cuidar. Es rarísimo. O sea, se supone que usted nace, crece y usted ya sabe cuidar a alguien, o sabe cuidarse, o sabe. Qué interesante enseñar a cuidar. Y enseñar a cuidar sin descuidarse también me parece bien potente. Uh-huh. Cómo empezar a dar esta responsabilidad a todos los seres humanos y hacerlo con esta necesidad de, si no nos cuidamos y no aprendemos a cuidar, la violencia desde muchos puntos de vista nos va a romper, o si ya nos rompió va a seguir allí haciendo de estos estragos. Y habla algo muy chévere y es alimentar el gran tejido. Cuéntame, ya hablando respecto al tema de la alimentación, si también hay un camino por allí. Así es, pues la red de voluntades queremos promover, ¿sí?, las prácticas de los saberes populares y las prácticas del cuidado, que precisamente lo que tú dices, uno cree que nace y ya sabe cuidar, pero en realidad no sabemos cuidar ni siquiera de nosotros mismos. Entonces, precisamente la soberanía del cuerpo de la mujer viene desde cómo me cuido yo, cómo mi primer territorio de cuidado es mi cuerpo y a partir de eso puedo cuidar de los demás, ¿no? Entonces, viene esta conexión de que si yo me cuido, puedo cuidar a otro y ese otro, eso es una gran red realmente, porque precisamente nuestra apertura viene de queremos cuidar a mujeres en gestación y en su posparto, llegamos a esta familia, los cuidamos y esta mujer quiere
ser parte para cuidar a otras mujeres. Y es algo que surge de manera innata porque cuando a ti te cuidan, cuando a ti te pasan un plato de comida, cuando tú estás enfermo y luego tienes esa posibilidad de hacerlo con alguien más, es algo innato, es como que es algo que viene muy de nuestra parte orgánica como humanidad, que hemos perdido a lo largo del tiempo, pero precisamente en Casa AMSI, la red de voluntades, queremos volver a recuperar estas prácticas de cuidarnos los unos a los otros, ¿sí? De poder entender cómo somos autogestores de nuestra salud, que es precisamente lo mismo que venimos hablando de la institución, de cómo dejamos a cargo todos los procesos de salud, incluyendo el parto, tal, pero no solo eso, o sea, cómo aprendemos a cuidar una fiebre en la casa, cómo ahora una mamá solo tiene el Dolex para poder bajar la fiebre de su hijo cuando hay un montón de prácticas precisamente populares que nos corresponden como saber donde podemos aplicar esto y podemos ser más independientes del sistema de salud que precisamente no tiene una visión tan humana y que no tiene este vínculo con lo natural, que es las plantas, el limoncito, que la agüita aromática, que estas cosas que están tan arraigadas en nuestra cultura y en nuestros ancestros que hemos perdido y ahora simplemente dependemos de un sistema de salud. Entonces, en situaciones como el COVID que vivimos y todas estas cosas, nos dimos cuenta de la importancia que es saber cómo cuidarnos a nosotros mismos. Y cuando mencionas la alimentación, pues es primordial, cómo comemos, pensamos, vivimos. Entonces AMSI y la red de voluntades incluye el alimento, incluye precisamente poner nuestros propios cuerpos y desde nuestra experiencia, incluye juntarnos para escuchar otros sabedores, para escuchar las historias de tu abuela, de cómo ella te sanaba y cómo tiene que ver a nivel también anatómico esa respuesta. Entonces no solo hablamos de saberes populares de plantas, sino a nivel anatómico vamos a tratar sistema inmune, vamos a tratar fascias, fluidos, vamos a tratar el cuidado de la sangre, vamos a tratar toda la parte del sistema respiratorio. Entonces vamos a profundizar en la salud, pero de cómo nos hacemos cargo nosotros mismos y somos autogestores. Y esto viene de la mano con prácticas, saberes ancestrales, autogestión de la salud y esta gran red que es precisamente vamos a ser comunidad y nos vamos a aprender a cuidar entre nosotros. Entre mi hermana, mi mamá, mi vecina, la tía, la prima, que precisamente es la primera red, la familia, la comunidad. Me encanta nombrar algo, ya estamos cerrando, nombrar algo y es que parece que esto solamente es de mujeres al hablar precisamente de parto, de cuidados, pero la invitación, como lo decíamos en un momento, es para los seres humanos abiertos. Por eso la red de voluntades, recalcamos, es el hijo, el hermano, la tía, la prima, todos somos comunidad, hacemos parte y tenemos responsabilidad. No es como le corresponde a ella, yo les voy a ayudar, no, sino que es asumirse también como ser humano y también como dador de cuidado. Eso me parece importante y ocupar ese espacio dentro de mis entendimientos. Ya ustedes me dirán qué opinan dentro de esas energías masculinas también, como de ser protector, de ser también proveedor de ese cuidado, sin importar las edades también, y empezarlo a entender desde pequeños qué posturas podemos obtener. Pero si ustedes quieren saber muchísimo más de Casa AMSI, si ustedes quieren ir, por favor, no olviden que lo más sencillo que usted puede hacer es armarse de voluntad, tomar la decisión y arrancar de una, ir. Miren, les tengo la dirección. Calle 71C, número 5024, Barrios Unidos. Que si usted va en Transmilenio, se baja en la estación Avenida Chile y está cerquitica, una cuadrita, me dicen a ti. Entonces, lo más importante es ir. Cada viernes, a final de mes, estamos allí reuniéndonos. Más o menos ¿a qué horas nos estamos reuniendo? Tenemos varias actividades durante el mes que si nos siguen por redes, que también estamos como AMSI Partería en Instagram, van a encontrar nuestro cronograma de actividades en los cuales tenemos el laboratorio de sexualidad y placer, tenemos también círculos de crianza, tenemos espacios de sanación con cacao y con plantas ancestrales y tenemos pues varias jornadas que ya podrán ver en nuestro cronograma. Algo que me parece importantísimo, rápido de nombrar, es que para asistir a estos laboratorios se requiere de alguna edad, se requiere dinero, compartir. Cuéntame qué. Se requiere de voluntad, se requiere de querer explorar desde nuestro propio cuerpo, desde nuestra propia experiencia. Está apto para todas las edades, para todos los géneros, para
las personas que quieran asistir y solo se requiere la voluntad y un compartir rico de alimentos. Eso, irnos a compartir y conversar, conocer nuevas personas. Es maravilloso, se los recomiendo. Ya asistí y queda uno enamorado, impactado del lugar y impactado de lo que les digo. Casa AMSI se vuelve ese lugar de cuidado, de respeto, y lo que sucede allí queda dentro de ese vientre porque es un espacio seguro para podernos expresar. Y yo creo que eso es lo más importante, que a veces sentimos que no hay espacios seguros donde nos podemos expresar de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestra intimidad, sexualidad, qué queremos, qué no queremos. Me sucedió esto, ¿cómo hago? ¿A quién le cuento? Entonces, estas sabedoras están allí dispuestas y, por supuesto, su casa como abrigo para poder hablar sobre esto y muchas cosas más. Tienen que ir a conocer, hay muchísimos temas. También allí uno puede consumir sus propios medicamentos naturales. Entonces, los invitamos. Gracias, Nati, por sentarte en esta banca y cuéntame cuál es la tarea del día de hoy. Listo, pues los invito a ser parte de esta red de voluntades. Vamos a estar recibiendo personas que quieran ser parte del espacio de formación, que esto es un ciclo de formación donde tiene varios módulos, donde, como te menciono, vamos a trabajar varios temas en cuanto a la salud, pero también tenemos una línea de voluntarios. Si las personas tienen algún talento y simplemente quieren aportar, si saben sobre redes, sobre gestión de proyectos, si hay alguien que quiera decir, yo ayudo con el banco de ropita y pañales que tenemos en casa, si yo quiero ser parte simplemente de las actividades, también tenemos voluntarios para la red y pues este ciclo de formación. Entonces, la tarea de hoy es que visiten nuestra página, se comuniquen con nosotros y podamos seguir charlando sobre esto tan importante que es la voluntad. Gracias de nuevo, gracias a ustedes también que nos escuchan del otro lado. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros podcasts en iVoox. Allí se encuentran alojados los podcasts desde que nacimos, que ya son 12 años que se cumplen, 13 ya este año. Pero por favor, ustedes que quieren saber mucho más, también nos pueden encontrar en otras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Spotify. Y recuerden que para escucharnos en nuestra emisora en vivo, estamos en www.bancadelparque.com. En la edición y producción, Felipe Riveros Prieto y yo, Jacdi López, una voz Banca del Parque Radio. Chao, Nati. Chao, gracias. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.